Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Ibarra, cirujano pediatra. Este momentito que les robo es para comentar y tratar de aclarar y disminuir un poco la tensión que tenemos como papás y médicos que nos dedicamos a la atención de niños, en el sentido de qué tanto es el riesgo que corren nuestros hijos, nuestros pacientes, en el contagio por el COVID-19. Y si bien sabemos que es un problema a nivel internacional y que está causando ahorita una situación complicada y caótica en todos los sentidos en nuestro país y en todo el mundo, quiero que esto nos ayude un poquito a dimensionar cuál es el efecto real en los niños. A lo largo de la pandemia se han hecho varios estudios, específicamente en niños, y en los cuales se ha demostrado que los niños son los menos propensos a complicarse, los menos propensos a contagiarse y últimamente los menos propensos a contagiar. Esto pues debe de darnos en este ambiente de miedo y de incertidumbre, pues por lo menos la tranquilidad que sobre todo los menores de 10 años son los que menos van a padecer este problema. Y para eso me quiero referir específicamente a un par de estudios que acaban de ser impresos y divulgados a nivel internacional y que son estudios realizados por grupos y revistas que están avaladas en todo el mundo. Ustedes perdonarán la tecnología, pero bueno, en estos tiempos hay que improvisar. El primer estudio que les comento es un estudio que se realizó específicamente en niños, en pacientes pediátricos. Se realizó en los hospitales y las terapias intensivas en Estados Unidos y Canadá del 14 de marzo al 10 de abril de este año. De hecho, el estudio acaba de ser publicado hace un par de días. Y en él los puntos importantes, primero es que está publicado en una revista que se llama el JAMA Pediatrics, y bueno, finalmente es una revista que tiene todo un proceso de certificación y de aval. De los 150,000 casos que se estudiaron en la población en general en los Estados Unidos, solamente el 1.7% fueron pacientes pediátricos. Es decir, de 150,000, solamente 2,572 niños resultaron positivos al COVID. Y de estos, solamente 48 pacientes ingresaron a la terapia intensiva por compromiso respiratorio o compromiso sistémico. ¿Qué quiere decir? Que del todo el total de pacientes, solamente el 1.7% son pediátricos. Y de ese 1.7%, solamente el 1.8% llegaron a una terapia intensiva. Desafortunadamente, de esos 48 pacientes que ingresaron a la terapia intensiva, hubo 2 que fallecieron. Evidentemente, cualquier muerte es lamentable y más en los niños. Sin embargo, si lo vemos dentro del total de pacientes, pues es un porcentaje muy bajo. Y aquí estamos hablando única y exclusivamente de la seguridad que tenemos con nuestros pacientes pediátricos. Aquí lo importante que es que de esos pacientes que llegaron a la terapia intensiva, de esos 48 pacientes que llegaron a la terapia intensiva, se complicaron porque tenían otras cosas o comorbilidades que fueron las que ocasionaron que tuvieran necesidad de una terapia. El 40% de esos 48 tenían problemas complejos médicamente hablando. Es decir, probablemente había malformaciones, habría enfermedades graves o procesos degenerativos muy importantes que los hacían médicamente complejos. El 23% de estos pacientes tenían algún compromiso inmunológico, y hablando específicamente, por ejemplo, en pacientes con cáncer que estaban inmunodeprimidos. Y los otros 2 grandes porcentajes de pacientes tenían algo que es muy importante para nosotros en México. El 15% de los pacientes pediátricos que requirieron apoyo en terapia intensiva tenían obesidad, y el 8% de esos pacientes tenían diabetes. Si tomamos en cuenta que nuestro país es el primer lugar de obesidad a nivel infantil y que tenemos una carga
de genética como país en el proceso de desarrollar diabetes en forma por demás importante, pues toma mayor relevancia el hecho de que estas dos entidades, tanto la obesidad como la diabetes, pueden ser motivo de una complicación en una infección o en una situación como lo es ahora el COVID. Luego entonces, pues tenemos que poner más atención en ello, en la atención de la obesidad y en la detección de la diabetes. Les decía yo que había otro estudio que fue reportado también en estos últimos días, en esta última semana, y que es un estudio que marca cómo en los diferentes sitios donde se tomaron muestras, China, Estados Unidos, en países europeos como Italia, como Islandia, se detectó que los niños son los que menos, dentro de los grupos de riesgo y dentro de las poblaciones de las diferentes ciudades donde se hizo, eran los que menos se contagiaban. Y más aún, eran los que menos contagiaban. Es por esto que en muchos países se ha visto que la posibilidad del regreso a clases en forma presencial no comprometería eventualmente o no pondría en riesgo a la mayoría de la población pediátrica. Evidentemente, falta corroborar toda esta información porque entenderán que son estudios que se han hecho en los últimos 4 meses y la toma de muestras y la interpretación de los resultados pues se tienen que hacer a largo plazo. Pero finalmente, estos dos estudios, entre muchos otros, nos dando una directriz en el sentido de que los pacientes pediátricos no son aquellos que se comportan de manera más agresiva. Esto no quiere decir que debamos de dejar de cuidarlos, que debamos dejar de tomar las precauciones como las medidas higiénicas, el mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas en las escuelas o en los colegios donde se nos está pidiendo y actualmente aquí en la ciudad de Querétaro, pero sí debe de darnos tranquilidad en el sentido de que nuestros hijos son los que eventualmente menos van a sufrir de esto, siempre y cuando no tengamos comorbilidades u otras alteraciones agregadas como eran las que mencionaba, que pueden hacer que cualquier infección y específicamente el COVID se complique. Espero que esto nos dé un poquito de tranquilidad en el sentido del cuidado de nuestros hijos y nos ayude a mantener un poco de calma dentro de esta incertidumbre. Saludos y gracias.